Buenas tardes, estimados maestros. Ante ustedes, Vladimir Sigüar Betancur Granillo. Soy estudiante de la maestría en Derecho Penal, mención Derecho Procesal Penal, la Universidad Técnica Particular de Loja, y hoy voy a hacer la exposición del trabajo académico final. Bien, para el efecto, he ocupado como herramienta técnica la redacción de diapositivas eh, para sustentar el trabajo final. Bien, en nuestro tema nuestra materia es metodología de investigación jurídica. Nuestro tema es la motivación de las sentencias de los tribunales penales en el Ecuador. Bien, debemos primero conocer qué es la motivación. La motivación viene normada en nuestra Constitución de la República del Ecuador y nuestro Código Orgánico Integral Penal, y particularmente nos da a conocer o dice que las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación sin la resolución, no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se fundan y no se explica la pertinencia de la aplicación o de su aplicación a los antecedentes del hecho. Particularmente en el derecho penal, la motivación se deriva a la claridad con la cual los jueces establezcan los hechos y circunstancias que fueron llevados a su conocimiento para su resolución y la aplicación, la valoración de la prueba y la aplicación de los principios rectores en Código Orgánico Integral Penal para la resolución, que sean los adecuados, los pertinentes y los que corresponden de acuerdo a la naturaleza de la materia y de acuerdo a hechos o hechos y circunstancias que son puestos en su conocimiento para su resolución. Bien, particularmente yo he buscado una sentencia de la Corte Constitucional, la número 601-18-EP/23, que se refiere a una acción extraordinaria de protección resuelta por la señora jueza ponente Teresa Núñez Martínez, signada con el caso 601-18-EP, en el cual se establece la impugnación en acción extraordinaria de protección sobre la sentencia de casación dictada por la sala de la Corte Nacional de Justicia, sala penal, en el cual eh, se trató y se resolvió la situación jurídica de un individuo referente al delito de violación. Bien, para el efecto, el análisis de la argumentación de la sentencia debe indicar, conforme a los lineamientos otorgados, la narración de los hechos del caso, o sea, lo que ha sucedido en el mundo social e institucional y que ha llevado al planteamiento de un problema jurídico. En referencia, la sentencia que está siendo objeto de análisis se trata sobre el cometimiento del delito de violación. El acusado, una vez que el Tribunal Penal eh, ya dio su sentencia, la impugna, presenta su recurso de apelación ante el superior, argumentando que se ha vulnerado el derecho a la defensa por inobservar el principio de congruencia entre la acusación y la sentencia. Quiere decir que en aquel entonces el imputado eh, decía o sostenía en su tesis jurídica que él estaba preparado para defenderse en el delito de estupro y más no por el delito de violación. Aquí es necesario hacer un análisis corto. En tiempo y espacio, los hechos de los cuales el Tribunal Penal emitió su fallo y su sentencia se remontan anterior al Código Orgánico Integral Penal y se regían al Código Penal del 2001 y al procedimiento penal vigente de aquella fecha, no al Código Orgánico Integral Penal, en el cual tenía marcadas diferencias con el Código Orgánico Integral Penal actual. Bien. eh, Es necesario indicar el problema o los problemas jurídicos de dónde arranca la argumentación. El imputado apela de la sentencia por el delito de violación. De este pronunciamiento, el imputado interpuso un recurso de nulidad y casación ante la sala de la Corte Nacional de Justicia. Dos, la sala penal, penal militar, penal policial, tránsito de la Corte Nacional de Justicia, Tribunal de Casación, declaró improcedente el recurso de casación. Tres,
El procesado solicitó aclaración y ampliación de la sentencia. Y cuatro, el accionante o legislador activo presentó una acción extraordinaria de protección. Esos son los hechos en contexto para poder exponer y dilucidar el tema de mi trabajo. Bien, es necesario entender cuáles fueron las respuestas que dio en aquel entonces las autoridades correspondientes sobre aquellas cuestiones. Bien, el delito de violación fue el imputado declarado culpable, imponiéndole una pena de 12 años de reclusión mayor, de reclusión mayor, y se fijó la cantidad de $5.000 de Estados Unidos de América por daños y perjuicios. Los recursos interpuestos son negados por considerar que no existía causales de nulidad, omisión de solemnidades sustanciales ni actuaciones que hayan influido en la validez de este procedimiento. El recurso de casación en el Tribunal de Casación declaró improcedente el recurso de casación planteado por no haber sido fundamentado de acuerdo a lo que estipulaba en aquel entonces artículo 349 del Código de Procedimiento Penal. En fin, se desestima el pedido de declaración y ampliación y la Corte Constitucional desestima la acción extraordinaria de protección en la que evidenció que no hubo ninguna modificación de los hechos, la fundamentación de la acusación y la sentencia condenatoria, aunque el tribunal cambió la calificación jurídica del hecho punible. Esto no impidió el ejercicio del derecho a la defensa del acusado o del imputado. Las razones en las que se basan las anteriores respuestas, aquí es importante distinguir entre aquellas, la ratio dicendi y los overti dicta. Bien, ¿qué significa la expresión ratio dicendi? El doctor Jorge Blum nos presenta el siguiente concepto. Es una expresión latina en el español, significa la razón de decidir o razón suficiente. Y bien, en la sentencia que se está analizando, que se analizó, se puede evidenciar la aplicación de esta frase. La sentencia fue debidamente motivada producto de los procesos penales que garantizan los derechos del procesado y de cada hecho. Y cada hecho fue debidamente vinculado al proceso y garantizando el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa. Las negativas de los recursos interpuestos fueron justificados legalmente y esto permitió que se dicte una sentencia justa. La decisión La Corte Constitucional analiza la sentencia dictada por el 11º Tribunal de Garantías Penales del Guayas dentro de un juicio por violación seguido en contra del accionante. Este organismo la examina si la decisión del tribunal vulneró el derecho a la defensa por no el principio de congruencia entre la acusación y la sentencia. Al respecto, se evidencia que no existió la modificación en los hechos, la fundamentación de la acusación y la sentencia condenatoria y que el tribunal cambió la calificación jurídica de los hechos y no impidió el ejercicio del derecho a la defensa del acusado. Por tanto, la Corte desestima la acción extraordinaria de protección. Es necesario, maestro, indicar que en el Código Orgánico Integral Penal, el Código Penal del 2001 y el procedimiento penal vigente de aquella fecha, daba la potestad a los tribunales penales en hacer este tipo de valoraciones y establecer cuál es la conducta típica que está sancionándose y cuál debió hacerla. El Tribunal Penal en aquel entonces establecía establecía en base al Código Penal que éste puede hacer ese tipo de valoraciones y cambio de la figura penal. Ahora, hay que entenderse, en el Código Penal del 2001, el delito de estupro era de acción pública. Era un delito que perseguía a la Fiscalía. En el Código Orgánico Integral Penal, el estupro es un delito de acción privada. Ya, en ese entonces, la congruencia de estos delitos, el juez o el tribunal penal tenía la obligación jurídica de, en base a los hechos y circunstancias, sancionar el delito más grave entre el delito de estupro y entre el delito de violación. En aquel entonces, ¿cuál era el más grave? Obviamente el de violación. Entonces, no existe razón lógica para que se establezca que la valoración del tribunal en base a los hechos, identificar correctamente el delito, haya causado algún tipo de vulneración al derecho a la defensa, porque los sujetos procesales y sus defensas técnicas conocían de que
en aquel entonces la normativa permitía hacer este uso por parte del tribunal de identificación de las conductas delictivas, o la conducta típica que rompe el ordenamiento jurídico y la adecuación al delito que corresponde. Eso, estimado maestro, es mi trabajo. Muy amable, gracias.